Que el Señor bendiga este versículo en nuestros corazones, este texto bíblico, que el Señor lo ponga como una semilla sobre nuestros corazones que dé el fruto esperado por el Señor. La palabra de Dios dice que es como la lluvia, así como la lluvia que cae, dice, a la tierra y la hace fructificar. Así dice, es la palabra del Señor, que Dios la envía, dice, y no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito, dice, para lo cual el Señor la envió. Que así sea esta palabra del Señor en nosotros, una semilla que dé su fruto y que el Señor nos afirme, nos arraigue. Amén. Tenemos, como decía este versículo, esta palabra del Señor para nuestras vidas en esta hora, que viene siendo una sentencia, ¿cierto?, del apóstol Juan, el cual no está, si usted se fija, este versículo no es un mandato, no es un mandamiento, no es una orden, no es una instrucción, no es una sugerencia, no es un consejo. Este versículo, ¿cierto?, no entra en ninguna de esas calificaciones. Él no está mandando a que nosotros hagamos algo, no nos está aconsejando, no nos está sugiriendo hacer algo, sino que está describiendo. Es un versículo, ¿cierto?, que describe una condición. Dice, nosotros somos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Él está describiendo una condición. Y dice, nosotros somos. Él no está diciendo, vamos a ser, estamos en vías de ser, o fuimos, ni tampoco está hablando, como decía, de hacer, sino que está hablando de ser, como de una esencia o de una condición, como yo decía en un principio. Cuando usted dice, esa fruta que está ahí es una manzana, ¿verdad? Usted está describiendo, usted no está ordenando nada, no está diciendo, no está haciendo un juicio de valor, ¿cierto?, sobre el fruto, sino que está describiendo, está diciendo, esa fruta es una manzana. ¿Cómo sabe usted que es una manzana? Porque usted sabe que la manzana tiene ciertas características y usted las está observando en la manzana, que esa fruta cumple con esas características, y por lo tanto, usted describe que es una manzana. Aquí el apóstol Juan, en este versículo, ¿cierto?, él está haciendo algo muy similar. Él está diciendo, nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y luego dice, el que conoce a Dios, como nosotros somos de Dios, aquel que conoce a Dios, dice, nos va a escuchar a nosotros. Hay una conexión, hay una comunicación entre aquellos, ¿cierto?, que tenemos una comunión, tenemos un testimonio común. Cuando el apóstol Juan comienza esta carta, la primera carta de Juan, habla y dice que él, va a dar detalles, ¿cierto?, y va a hablar durante esta carta acerca del Señor Jesucristo. Y dice que va a testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estoy leyendo en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Entonces, mi hermano, la razón por la que el apóstol Juan comparte este conocimiento con sus destinatarios, con aquellos a quienes le estaba él escribiendo, y que a través del Espíritu Santo de Dios, esos destinatarios, ahora que recibimos esa palabra, somos nosotros, el fin es que nosotros tengamos comunión con él. Es decir, que podamos conocer al mismo Dios que conoció Juan, al mismo Cristo que conoció Juan,
que podamos experimentar el mismo amor que Dios experimentó acerca de Cristo, acerca de Dios, que podamos conocer y ver y experimentar la misma bondad, la misma misericordia que Él pudo ver. Y por eso, hermano, es que Él, ¿cierto? Como apóstol, Él enseña y revela muchas cosas, ¿cierto? Acerca del Señor Jesucristo. Pero, mi hermano, hay algo, ¿cierto?, que hace la diferencia y que trae la división, digámoslo así, entre algunos tipos de personas. Dice, el apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios, dice, nos oye. Es decir, las personas que conoce a Dios va a identificar, va a saber, ¿cierto?, que Dios es el que habla, ¿cierto?, que Dios es el que habla a través de estas palabras. Hay un conocimiento y un entendimiento que da el mismo Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y habita, ¿cierto?, en los hijos de Dios, eso hace que de alguna manera nosotros podamos conocernos entre nosotros y tener una cierta confianza de saber quiénes son los hijos de Dios, porque Dios está en nosotros. Y dice, el que conoce a Dios nos oye, pero dice, el que no es de Dios no nos oye. Existe, ¿cierto?, una barrera, existe una venda, ¿cierto?, o existe un tapón en los oídos de aquellos, dice, que aún no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, los que aún, ¿cierto?, no se han rendido a Él, los que no tienen su espíritu, no son capaces de discernir la voz de Dios. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Pero además de la incapacidad, ¿cierto?, de escuchar, está también la rebeldía y la dureza en el corazón de la persona, que decide no escuchar o que rechaza la voz de Dios porque no entiende que es Dios el que está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos habla Dios? El Señor dice en Hebreos capítulo 1, dice que Dios nos habló, dice, Dios ha hablado en distintas maneras. Dice, en otro tiempo a nuestros padres, dice, por los profetas. Y ahora, dice, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. ¿Dónde nosotros obtenemos la fuente de lo que Dios está hablando y quiere comunicar a sus hijos? ¿Por dónde y cómo el Señor canaliza, ¿cierto?, su voz y su palabra hacia nuestros corazones? Bendito sea el nombre del Señor. La fuente más pura que nosotros tenemos, por la cual nosotros podemos decir que escuchamos a Dios hablar, es a través de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra del Señor que nosotros tenemos, ¿cierto?, en las Escrituras, dice el apóstol Pedro que es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, ¿dónde debe estar puesta nuestra atención? ¿Y dónde debe estar enfocado nuestro corazón? Si alguno de nosotros quiere escuchar, hablar a Dios, si alguno de nosotros tiene alguna necesidad y alguna sed de poder escuchar a Dios hablar a nuestras vidas, debemos poner nuestra atención, nuestro oído hacia la palabra del Señor, hacia las Escrituras. Es la fuente, mi hermano, como decía, más pura. Incluso, mi hermano, nosotros, con todo lo que eso puede significar, yo como su pastor, mi hermano, he llegado a la convicción, mi hermano, de que solamente a través de las Escrituras el Señor habla de una manera, mi hermano, como decía, pura, completa y total, de manera
que usted y yo no necesitamos nada más. Que en la palabra del Señor nosotros encontramos la palabra de Dios precisa, encontramos el consejo oportuno, encontramos, mi hermano, la revelación más grande y más segura que nosotros podemos tener, la encontramos en las Escrituras, en la palabra del Señor. Y con esto, mi hermano, entendemos que cualquier otra cosa, incluso lo que yo estoy hablando en este momento, todo, mi hermano, debe ser pasado por ese filtro que es la palabra del Señor. En los tiempos que el apóstol Juan estaba escribiendo, estas palabras que él escribió fueron inspiradas plenamente por el Espíritu Santo. En la palabra del Señor, en la Biblia que nosotros tenemos, mi hermano, no hay error. No hay error alguno. No hay equivocación. La Biblia es la palabra de Dios, es inerrante, no contiene error, no comete error, es infalible, no falla en sus predicciones, en todo lo que ella dice, mi hermano, no hay error, no hay falla. Bendito sea el nombre del Señor. Es la palabra de Dios tal cual. Si nosotros entendemos, mi hermano, que Dios, nuestro Dios, ¿cierto?, es el Dios de verdad, su palabra entonces es verdad. El Señor Jesucristo en su oración intercesora por su discípulo en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 dice, le pide al Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mi hermano, la palabra del Señor es una fuente inagotable de vida eterna para nosotros. Es la palabra que ha brotado directamente del corazón de Dios para nuestras vidas. Como decía, cuando Juan estaba escribiendo estas cosas, él estaba plenamente inspirado por el Espíritu Santo, de manera que lo que él escribió no contiene ningún error. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de ahí en adelante, todos los hombres, todos, absolutamente todos los hombres, tenemos que someternos a lo que dice esta palabra inspirada. Quiere decir, hermano, que cuando usted escucha a un predicador, cuando usted escucha, ¿cierto?, a un pastor, a un hermano, a un predicador, quien sea famoso o sea desconocido, mi hermano, nosotros debemos tener este discernimiento. Entender, mi hermano, que la palabra de Dios fluye en la medida que el hombre de Dios que está predicando está sometido a la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, o una traducción más precisa dice que traza bien la palabra de verdad. En la medida que el hombre que está hablando, en este caso diría yo, en la medida que el hombre que habla traza la palabra de Dios con precisión, en esa medida es el Señor el que está hablando. Pero si nosotros no trazamos la palabra de Dios con precisión, no la usamos bien, no estamos correctamente interpretándola y correctamente aplicándola, entonces, mi hermano, es lo que sale del corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En la medida que nosotros que estamos predicando la palabra de Dios, Dios está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dice Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, dice, nos va a escuchar. Y esto está muy ligado a lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Dice que las ovejas que le pertenecen a Él, dice,
escuchan la voz de su pastor, dice, la oyen y la siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación de pertenencia entre el pastor y la oveja. La oveja, hay un conocimiento, hay una comunión, hay un conocimiento entre Dios, entre Jesús y sus ovejas. Las ovejas que pertenecen al Señor reconocen la voz del pastor y la siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el que conoce a Dios, dice, nos oye. Alabado es el nombre del Señor. El que no es de Dios, no nos oye. El que no es de Dios, el que no es oveja, el que no es creyente, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha sido renacido por el Espíritu Santo de Dios, está incapacitado de escuchar, pero no porque sea, mi hermano, una persona discapacitada, sino porque su corazón está endurecido, porque el pecado nos endurece, y esto, mi hermano, también le puede pasar gradualmente a los cristianos, a los hijos de Dios. Cuando nosotros los creyentes, mi hermano, nos deslizamos y comenzamos, ¿cierto?, a relajar nuestra conducta, a relajar nuestra manera de pensar, nosotros, mi hermano, comenzamos, ¿cierto?, a cometer ciertos pecados y empezamos, ¿cierto?, a habituarnos a esos pecados, y esos pecados van endureciendo el corazón y nos van haciendo que muchas veces cuando alguien, mi hermano, nos habla la palabra de Dios, hace que choque con el pecado que yo estoy conservando o que yo estoy practicando. Por lo tanto, hermano, muchas veces uno tiene problemas con algunas partes de la palabra del Señor, y es ahí, mi hermano, cuando muchas veces uno como cristiano dice, no, esta parte no la leo, o esta parte no la entiendo. No es que no la entienda, es que muchas veces no la queremos entender, porque a veces empieza, ¿cierto?, a provocar ciertas fricciones en nuestro corazón, porque está tocando el pecado que está en mí. Entonces, mi hermano, se produce un rechazo. Esto pasa, imagínense que pasa a los creyentes, imagínense cómo sucede con las personas que no son creyentes. Cómo cuando usted puede hablarle la palabra de Dios a una persona que no es creyente y empieza a compartirle el evangelio, muchas personas, mi hermano, van a rechazar con violencia esta palabra, van a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Esto es tan así, mi hermano, hace algunos años atrás escuché a un pastor que decía que él había sido invitado a predicar en una universidad. Y había jóvenes de todo, habían jóvenes cristianos y habían jóvenes que eran ateos o que no eran creyentes. Y él lee una parte de la palabra del Señor, que está en Génesis, capítulo 6, y él decía que el designio, dice, del corazón de los hombres es de continuo inclinado hacia el mal. Y cuando él termina de leer esa parte, un joven se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y el pastor dice, si yo no he dicho nada todavía, yo solamente leí el versículo nomás. La sola lectura de la palabra de Dios, mi hermano, muchas veces puede provocar y producir un rechazo en la persona. Y aquí la palabra del Señor nos muestra el porqué de esa recepción o el porqué del rechazo. ¿Cuál es la diferencia del que recibe y cuál es la diferencia del que rechaza o se resiste? Y es muy sencilla. El que es de Dios nos oye, dice, y el que no es de Dios no nos oye. Ahora, usted dice, bueno, yo en otro tiempo muchas veces yo rechacé la palabra. Las personas me hablaban, había hermanos que me hablaban y yo rechazaba. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué yo ahora soy cristiano? Porque esa condición puede cambiar. Dios es poderoso y puede hacer, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Puede hacer que de las piedras surja un hijo de Dios.
¿verdad? Puede ser que de una persona endurecida, puede ser que un ateo, puede ser que una persona lo más alejada de Dios, un día pueda convertirse en una oveja, en un hijo de Dios con un corazón dócil. Bendito es el nombre del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero eso significa, hermano, que el Señor a los suyos, a sus ovejas, en el momento, en el día preciso que Él tiene para ellos de su llamado, no van a poder resistirse más. Ellos, ¿cierto? Dice, muchas veces rechazaron el llamado, muchas veces rechazaron el Evangelio, rechazaron la voz de Dios, rechazaron la palabra del Señor, pero como eran escogidos por Dios porque eran parte de sus ovejas, llegó el día en que escucharon la palabra, fueron quebrantados en sus corazones, recibieron el llamado de Dios, se rindieron y siguieron la voz de Cristo, porque eran sus ovejas. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero hay ciertas personas a las que tal vez, hermano, muchas veces ellos van a escuchar la palabra del Señor, muchas veces van a escuchar el llamado de Dios, el Evangelio, la palabra escrita, la van a leer, la van a estudiar, incluso algunos, pero jamás va a haber arrepentimiento en ellos, jamás va a haber convertimiento o conversión, bendito es el nombre del Señor, porque en sus corazones ellos están rechazando la palabra de Dios porque realmente son incrédulos. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese que hay, ¿cierto? Dice aquí la palabra del Señor, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, si no me equivoco, nosotros vemos el discurso de Esteban, ¿cierto? Lo que predicaba Esteban ante los fariseos. Esteban, que era un diácono. Y dice mi hermano que él estaba lleno, dice, estaba lleno del Espíritu y lleno de verdad. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Voy a buscar esa parte para que la veamos bien con la ayuda del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. En Hechos capítulo 7, en el versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga grandemente. Amén. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Fíjese unos versículos antes, en el versículo 51,
les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Que el Señor nos bendiga. Vemos, mi hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios puso esas palabras, ¿cierto?, en Esteban. Y Esteban no inventó esas cosas, sino que Esteban lo que hizo fue una exposición de todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, entre Dios y Israel. Cómo Israel se rebeló contra Dios en el desierto, cómo Israel se rebeló tantas veces, cómo fue llevado cautivo, ¿cierto?, a Babilonia. Tantas cosas, mi hermano, que expuso Esteban ahí en Hechos capítulo 7, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra fue rechazada. Bendito sea el nombre del Señor. Fue rechazada con violencia. Dios nos bendiga. ¿Qué es la diferencia, como decíamos al principio? La diferencia, ¿cierto?, es únicamente que Dios está en el corazón de una persona, que Dios es el que aparta a los suyos, y los suyos, dice, son los que escuchan su voz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero hay, como decía, hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error, hay un espíritu de mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Y este espíritu de error, este espíritu de engaño, es el que está actuando. Actúa, y ese espíritu de error es el que se aparta y se aleja de la verdad de la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Ese espíritu de engaño es el que se aparta de la verdad de Dios. Dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Siempre, mi hermano, el hombre está en un peligro muy tremendo. Nosotros, mi hermano, debemos poner oído a la palabra y a la verdad de Dios. Porque de lo contrario, mi hermano, vamos a poder deslizarnos tras la mentira y tras el engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguien rechaza la verdad, le queda un solo camino: escuchar la mentira. Fíjese en lo que dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 9. Dice, inicuo, está hablando del anticristo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese el juicio de Dios que hay aquí sobre aquellos, dice, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La persona que rechaza la palabra del Señor, el llamamiento santo de Dios, le queda un solo camino: el juicio de Dios. ¿Y cómo comienza ese juicio de Dios? Que como ellos rechazaron la verdad, dice,
Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, el que no cree o rechaza la verdad va a creer a la mentira. Hoy en día, mi hermano, el otro día yo le hacía mención de que la religión que está viviendo un verdadero avivamiento el día de hoy es el ateísmo, ¿cierto? Mucha gente hoy en día se declara atea. Sin embargo, mi hermano, también voy a hacer una mención honrosa. El paganismo está ganando muchísima gente el día de hoy. Hay mucha gente que está envuelta en supersticiones y que cree con mucha facilidad, mi hermano, y la gente es muy dura para recibir la palabra de Dios y es muy escéptica. Y dice, no sé en realidad si eso es cierto, si no, la Biblia está puesta en duda, ¿cierto? No sabemos quién la escribió, la Biblia la escribieron los hombres. Sin embargo, basta que una persona, un hombre, ¿cierto? Voy a ser bien explícito, un hombre de bigotito con una bufanda, esté en un matinal de televisión, ¿cierto? Diciendo el horóscopo y leyendo las cartas, y la gente le pone atención y cree, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil, mi hermano, muchas veces que alguien crea la mentira, que crea el engaño, en vez de creer a la verdad de la palabra del Señor? Simplemente, mi hermano, porque la persona que rechaza la verdad en su corazón no le queda otro camino que ser engañado. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente que se muestra muy dura ante la predicación del Evangelio, después está creyendo cualquier cosa. Está buscando las charlas, ¿cierto?, sobre la alineación de los chakras, sobre, no sé, pues, la meditación del yoga. Mi hermano, creen cualquier cosa, cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque les resulta más fácil creer eso que creer la verdad. Porque la verdad de la palabra de Dios, mi hermano, me exige una respuesta. Si es verdad que Dios existe, y si es verdad que Dios es santo, y si es verdad que Dios juzgará a los hombres, y yo no estoy justificado o estoy en pecado y estoy lejos de su voluntad, entonces algo me va a pasar a mí, me exige una respuesta. ¿Qué es lo que, cómo quiere Dios que yo responda a su verdad, a su palabra? Con arrepentimiento y con fe. Lo que exige de mí el Señor cuando yo escucho la verdad de Dios es que yo me arrepienta de mi pecado y que yo confíe y crea en Cristo el Señor. No hay otro camino. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero es tan difícil para el hombre reconocer esto, entender esto, que está mal, que está equivocado, que necesita darse la media vuelta, arrepentirse, y que necesita confiar no en sí mismo, sino que necesita confiar en las obras de Cristo. Es tan difícil esto para el orgullo humano, mi hermano, que prefiere rechazar la verdad, taparla, meterla bajo la alfombra y dejarla ahí y creer a la mentira. Y mi hermano, he hablado, ¿cierto?, de cosas fuera de la iglesia, he hablado, ¿cierto?, de cosas que son muy, muy obvias, de personas que no creen en el Señor. Obviamente, ¿cierto?, uno ve a una persona leyendo las cartas y uno dice, bueno, eso lógicamente, eso no es de Dios, ¿verdad? Nosotros lo entendemos así. Bendito es el nombre del Señor. Pero, mi hermano, hay otras formas en que el espíritu del error, el espíritu de error se mueve y que son mucho más sutiles. Y que generalmente ahí, mi hermano, es donde está la gracia del engaño, el disfraz. La cosa que aparenta ser de Dios, pero que no lo es. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. La palabra del Señor dice, han salido muchos, dice, falsos maestros y falsos profetas por el mundo. Y ellos, dice,
engañan encubiertamente. Fíjese que esto es el accionar de espíritus. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a Timoteo, en el capítulo 4, dice, cierto, que hay doctrinas de demonios y hay espíritus engañadores. Doctrinas de demonios, o sea, son enseñanzas demoníacas que no nacen de la palabra del Señor, que no nacen del corazón de Dios, sino que nacen del mismo infierno. Cuando una persona no es de Dios, rechaza la verdad de Dios y puede estar incluso dentro de la iglesia, lo que va a hacer, ¿cierto?, es que bajo la influencia de esos espíritus va a estar enseñando doctrinas de demonios. Hoy día, mi hermano, vemos mucha gente, predicadores famosos, mi hermano, que sus doctrinas son terribles, que han causado, mi hermano, mucho daño a la iglesia del Señor, que han desviado tremendamente a la iglesia, que la han enfermado. Mi hermano, nosotros supimos de un caso hace algunos años atrás, de una iglesia aquí en Antofagasta, una iglesia numerosa, gigante, que predica la doctrina de la prosperidad, el enriquecimiento, ¿cierto?, a través de la fe en el Evangelio, de que la persona que cree en el Señor tiene que ser enriquecida, ¿cierto?, con bienes de esta tierra. Y supimos, mi hermano, hace, como le digo, hace unos años atrás, de una persona que se había enfermado y que tenía una enfermedad psiquiátrica y que el doctor le diagnosticó que tenía psicosis religiosa y a la persona le prohibieron volver a reunirse en una iglesia. Y esa psicosis religiosa, mi hermano, se le provocó en esa iglesia, mi hermano, donde, como le decía, se le instaba constantemente, ¿cierto?, a que buscara los bienes de esta tierra, que la persona, ¿cierto?, con fe podía alcanzar enriquecimiento, le hicieron, ¿cierto?, endeudarse, bendito sea el nombre del Señor. Se metió, ¿cierto?, en una deuda que llegado un momento no pudo pagar, bendito sea el nombre del Señor. Todos estos daños no solamente espirituales, sino que se ven a niveles físicos, a niveles psicológicos, emocionales, mi hermano, provoca el espíritu de error, el espíritu de mentira, que anda suelto por el mundo, pero que también está en las iglesias. Por eso, mi hermano, que nosotros debemos tener el discernimiento de la palabra del Señor. Nosotros que somos de Dios, deberíamos estar llenándonos, dice, de la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos, que la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, more en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos abundancia de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando viene una palabra extraña que no proviene del Espíritu Santo de Dios, inmediatamente se van a encender las alarmas. Usted con mucha facilidad va a poder discernir y va a decir, no es Dios el que está hablando. Bendito es el nombre del Señor. No es Dios el que está hablando. Mi hermano, hoy en día es muy fácil el acceso que tenemos, ¿cierto?, a las redes sociales, el acceso que tenemos a Internet, hace que haya mucha información, ¿cierto?, en el aire. Nosotros necesitamos más que nunca el día de hoy el discernimiento que nos da la palabra del Señor para no caer en el espíritu de error. Esta palabra del Señor vino muy fuerte a mi corazón, por eso es que estoy exponiéndosela en esta hora, porque mi hermano, el Señor quiere guardarnos del espíritu del error. Y la única manera de que nosotros, ¿cierto?, nos guardemos del espíritu del error es que acudamos a Él, de que confiemos en Él, de que confiemos en su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Como decía, hoy en día tenemos mucho acceso a muchas cosas. Usted, mi hermano, como siempre, yo mismo veo predicaciones de otros pastores, tanto de la Iglesia Unida como de otras denominaciones, de otras congregaciones. Bendito es el nombre del Señor, conocidos y no tan conocidos, pero todo, mi hermano, nosotros tenemos que discernirlo. Recibimos la enseñanza de la palabra de Dios,
pero tenemos que escuchar, ¿cierto?, aquello que viene del Espíritu Santo del Señor, discernirlo, saber qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nos dé la gracia. Amén. Como le digo, tenemos a la mano tantos medios el día de hoy. Usted se mete, ¿cierto?, a Facebook, por ejemplo, y el día de hoy, decíamos, ¿cierto?, decía mi hermana Soledad, tantas iglesias transmitiendo, ¿cierto? Usted va a encontrar un montón, una variedad, parece un supermercado. Que el Señor nos bendiga. Usted ve ahí, ¿cierto?, va por las góndolas y ve toda clase, ¿cierto?, de preferencias que pueda uno tener en el sentido espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hoy en día necesitamos tanto escuchar a Dios. Hoy necesitamos más que nunca escuchar a Dios primero. Debemos ir a las Escrituras, debemos ir a la fuente, debemos ir a la palabra del Señor, que es la fuente pura y la fuente viva, de donde el Espíritu Santo de Dios se comunica con nosotros a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Porque este espíritu del error se mueve, se disfraza, se transforma. Dice la palabra de Dios que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de Cristo. Y esto, dice, no debería sorprendernos porque el mismo Satanás es capaz de disfrazarse de un ángel de luz, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el espíritu del error, el espíritu del engaño actúa más que nada en la sutileza. Actúa en lo encubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted y yo sabemos escuchar, tenemos el oído afinado por el mismo Espíritu Santo, tenemos el oído afinado por el ejercicio de poder escuchar y saber cómo Dios realmente habla. Usted dice lo que dice el Señor Jesucristo, dice, Él mismo dice que se van a engañar, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el despliegue de engaño que va a hacer Satanás va a ser tan terrible, tan grande. Fíjense lo que leímos en 2 Tesalonicenses. Dice, milagros, prodigios, señales, pero hechas por el mismo Satanás, no por Dios. Y muchos, dice, van a ser engañados, pero ¿quiénes van a ser engañados? Aquellos que rechazaron la verdad. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, Dios envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios, ¿por qué el Señor nos está hablando a través de esta palabra el día de hoy? Porque el Señor quiere guardar a su iglesia. El Señor quiere guardar a su pueblo. El Señor tiene a sus hijos. El Señor tiene a sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y la siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Para que no seamos arrastrados por el error. Bendito sea el nombre del Señor. Para que no seamos arrastrados por el error, por el engaño. Sino que busquemos, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, dice que así como el recién nacido, dice, quiere la leche, dice, no adulterada. Así, el creyente, el Hijo de Dios, desea, dice, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. O sea, mi hermano, que cuando un creyente, cuando un cristiano siente algo raro en la palabra, ¿cierto?, en el mensaje, lo discierne, se da cuenta que la leche está adulterada, que la leche tiene un elemento extraño, porque conoce la leche verdadera, conoce la leche pura de la palabra de Dios, la leche no adulterada. Y cuando
recibe una leche adulterada, sabe reconocer la diferencia. Por eso es que el Señor, mi hermano, nos dé discernimiento espiritual, y ese discernimiento espiritual, mi hermano, se obtiene a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos afina los oídos espirituales, es la que nos permite, mi hermano, discernir para no caer en este engaño. Fíjense, mi hermano, había estado hace unas semanas atrás, porque sí, vi unos videos acerca de unos pastores, y yo se lo voy a decir así tal cual, mi hermano. Habían unos pastores si no me equivoco, en Perú, de una iglesia que es muy conocida en Perú, es un gran movimiento y que ha llegado aquí a Chile también. Hay algunas iglesias. Una vez vimos unos hermanos predicando en el centro que eran de esta iglesia. Esta iglesia se llama MMM, Movimiento Misionero Mundial. Ahí se los dejo así, anotadito y subrayado para que al tiro los agarre. Movimiento Misionero Mundial. Aquí en Chile todavía son iglesias compuestas por extranjeros, principalmente por inmigrantes. No es una iglesia de aquí de Chile, por lo tanto, principalmente son extranjeros los que van a estas iglesias. Pero para que tengamos cuidado, había unos pastores en Perú de esta iglesia que estaban diciendo que Jesús no era Dios, que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que no era Dios, que el Jesús, que había que diferenciar entre Jesús de Nazaret y había que diferenciar entre Jesucristo, que Jesucristo no era Dios, pero que sí, cierto, era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret no era igual a Jesucristo. Y fíjense lo que dice mi hermano aquí el apóstol Juan, cierto, nos habla, dice unos versículos más atrás del pasaje que leímos. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Quédese con esa palabra del Señor. Dice, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿cuál es el espíritu de error? ¿Cuál es el espíritu de los falsos profetas? Es el espíritu del anticristo. ¿Y cuál es este espíritu del anticristo? Aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, cuando nosotros no tenemos el espíritu, el discernimiento, ¿cierto?, de la palabra del Señor, es como que si nosotros tuviéramos, alguna vez hablé, ¿cierto?, de esas puertas. Usted ha visto las películas de los vaqueros, ¿cierto? Las películas antiguas de western, italiano, cuando entraban a una cantina, ¿cierto? Y había unas puertas que eran así, ¿cierto? Mi hermano, cuando nosotros tenemos el discernimiento espiritual, cuando tenemos el discernimiento que proviene de la palabra del Señor, nosotros abrimos y cerramos la puerta. Pero cuando nosotros no tenemos discernimiento, son como las puertas de las cantinas. Entra y sale cualquier cosa. Está la puerta abierta, ¿cierto? Y cualquiera entra, el viento entra, cualquier cosa puede entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, el mismo Espíritu Santo de Dios va a botar lo que no le pertenece a Él.
El mismo Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor que se va a poner firme como roca en su corazón, no va a permitir que lo que no es de Dios entre a su vida. Termino, mi hermano, con una experiencia que tuve. Yo no soy mucho de contar experiencias, pero hace algunos años atrás, una vez fui a predicar a la Plaza del Olivar. Y andaba con mi guitarrita y fui solo a predicar a la Plaza del Olivar. Y cuando volvía, me habló una señora que era testigo de Jehová. Y ella me empezó a decir de que Jesús no era Dios, de que había un solo Dios, que era el Padre, que era Jehová, que Jesús sí era importante porque era el mayor de todos los ángeles, era como más grande que todos los ángeles, pero que no era Dios. Y me habló tantas cosas, hermano, que la sensación que tuve yo fue de una tristeza profunda, porque esas cosas empezaron a amargar mi corazón. Yo le decía cuando les contaba a mis hermanos la primera vez, cuando recién me pasó esta experiencia, yo les decía, es como que si me hubieran dicho, tu papá no es tu papá. Fue una amargura, un dolor tremendo, me provocó una cosa tan amarga en mi vida, en mi corazón. Pero sabes que durante toda esa semana, el Señor, yo sin leer la palabra de Dios, el Señor me empezó a traer a recuerdo. En Isaías tanto dice esto, en Isaías 9, aquí, allá, y la palabra del Señor iba, venía la palabra del Señor y me traía recuerdo, el Espíritu Santo de Dios me decía, lo que dice aquí, lo que dice allá, lo que dice allá, sin yo ponerme a estudiar sobre el tema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios mismo se encarga de combatir la mentira y el error que muchas veces puede entrar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Dios tenga de nosotros misericordia. Confiamos en un Dios fiel que nos guarda. El Señor guardará nuestra salida, guardará nuestra entrada. El que entra por la puerta, que es el Señor Jesucristo, entrará y saldrá, dice, y hallará pastos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el lugar seguro. Estamos, dice el apóstol Juan, en el verdadero, en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, el Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para el Señor sea toda la gloria y la